En el noticiero de Radio Rodadero llega su sección Opinión Caribe. El Caribe se proyecta, el Caribe pensante. Opinión Caribe. Aquí está su espacio. Opinión Caribe. Dirige y presenta Víctor Rodríguez Fajardo. Opinión Caribe. Muy buenos días, amables oyentes. Continuamos el noticiero La Mañana de Radio Rodadero y comienza la sesión del noticiero de opinión. Opinión Caribe. Al estilo Caribe, al estilo que a ti te gusta. Esperamos que esta mañana, que tiene la brisa loca metida en la ciudad de Santa Marta, no enloquezca los corazones casquivanos de quienes hacen mandado. Muy buenos días, Odín. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, oyentes del noticiero de Radio Rodadero y de esta sucesión Opinión Caribe. Un saludo cordial, una mañana bastante agradable en este 1 de febrero. Y de verdad que sí, usted lo ha dicho, es Opinión Caribe, concepto Caribe, pero con verticalidad, con responsabilidad social, pero ante todo con un sentido crítico en defensa de los intereses de la ciudad y el departamento. Y como estamos en un espacio de opinión, vamos a opinar sobre lo que sucede permanentemente en la ciudad de Santa Marta. Así sea que existan grupos de choque, así sea que existan intimidaciones, así sea que para muchos no quiera que se ventile lo que aquí pensamos. Un saludo muy especial a quienes van viajando, a los que están en otras partes del país, a todos que nos están reportando a través de BlackBerry su sintonía a través, óigame bien, de TuneIn. Usted busca, descarga en BlackBerry el programa TuneIn y ahí busca dentro de las emisoras locales, busca Radio Rodadero o Radio Magdalena, los pone en presintonía y usted puede perfectamente estar recibiendo en cualquier parte del mundo esta señal. Nos saludan desde Calgary, Canadá. Están recibiendo perfectamente la señal a través de www.radiorodadero.com. Esta mañana escuchamos a un mensajero. Ahorita alguien me dijo extra micrófono, mensajero de la muerte. No de la muerte, pero sí de grupos de choques. Otro me dijo, esos son como unas BACRIN, porque también hay unos grupos de choque debidamente organizados, debidamente con una estructura, con una línea de mando, con unas metas, con unos objetivos. Y esas BACRIN, que a diferencia de las BACRIN que le interesa la extorsión, a diferencia de las BACRIN que le interesa el negocio de la marihuana o de la cocaína, o a diferencia de las BACRIN que le interesa el negocio de la gasolina, esta BACRIN le interesa el negocio será de la política. Y esta BACRIN, la pregunta es, ¿cuál es su fuente de financiación? Para que esté teniendo presencia, de acuerdo a la denuncia que recibí esta mañana, que lo mismo que salió diciendo una persona aquí, que se puso el seudónimo de Simón Bolívar, pero que yo lo llamé Manuelita Sáenz por lo casquivana de sus declaraciones, esté haciendo mandados de esta categoría. Lo preocupante es que comience a fortalecerse un ambiente tenebroso en la ciudad de Santa Marta, de intimidación, y que estas personas, no solamente estos grupos de choque o estas BACRIN políticas, estén haciendo uso de los micrófonos para esto, sino que también en las próximas elecciones que hay este año, en los barrios de Santa Marta, para la elección de juntas de acción comunal, salgan también buscando una tendencia política a punta del miedo, del temor ajeno. Y es que mucha gente le juega a eso, a vivir del miedo ajeno. Y con el miedo ajeno se posicionan candidaturas, se posicionan administraciones que no han arrancado, desafortunadamente. Administraciones que necesitan focos distractores para que no se entre a analizar por qué después de un mes de posesionado
todavía hay secretarías que no se han ocupado. Ojalá que esto se supere pronto, ojalá que esto se subsane para beneficio de una ciudad en paz, en tranquilidad. No queremos una ciudad para que salga en revistas de circulación nacional muy bonitas o en columnistas de talla nacional donde hay que cuidar a alguien. ¿Y quién nos cuida a nosotros de esa persona? Así que aquí lo importante no es el mandatario de turno. Hace 4 años había un mandatario que se veía sólido, sobrado, prepotente, soberano, suficiente. Y llegaron los 4 años, se vencieron los 4 años y ahora está en otra película. Y comienzan otros 4 años. Estamos viendo que se está repitiendo la historia. Vuelve a repetirse la historia en la ciudad de Santa Marta. Unas administraciones que comienzan, vamos a ver cómo terminan. Después de 4 años, veremos si fueron golondrinas de paso o de verdad se hizo historia. Y obviamente hay las evaluaciones del caso, pero a través del tiempo también se van haciendo unas evaluaciones parciales. Por ejemplo, terminó el primer mes. Hay conceptos claros con respecto a lo que ha sido el primer mes de cada una de las administraciones, de la administración distrital, por supuesto, de la administración departamental. Y aquí vamos a hacer un seguimiento permanente al comportamiento de las administraciones. Y de frente, con sentido crítico, con responsabilidad social, vamos a hacer los cuestionamientos a que haya lugar, porque no hacemos parte de comité de aplauso. Aquí no estamos para aplaudir, ¿no? Estamos para cuestionar lo malo en busca de que se solucionen los problemas. Yo celebro que el señor alcalde de la ciudad de Santa Marta, ni siquiera los concejales que están con él, le dé un carajo en su administración. Yo lo celebro, porque eso era lo que siempre estamos buscando, que el ejecutivo sea ejecutivo y que el consejo haga control político. Yo lo celebro, respaldo al alcalde totalmente en esa posición, pero entonces también dentro de ese esquema que se tenga todo el espacio para que el Consejo de Santa Marta le haga el debido control político. Y eso no se puede interpretar como estar torpedeando a una administración. Eso se tiene que interpretar que precisamente una votación tan grande como la que tuvo el alcalde también está representada en el Consejo, y ese Consejo va a hacer lo que por fin se tenía que hacer. Hacer control político. Ver si las cosas le benefician o no le benefician a la ciudad de Santa Marta. Y no se puede como un escrito, porque parece ser que hay 2 oficinas de prensa, una oficial, que muy bien llega Humberto Coronel, pero otras en Bogotá, donde yo las interpreto como oficina de prensa de choque, donde todos los días se editorializa y el alcalde no la refuta. O sea que si se calla es porque está de acuerdo con lo que se está diciendo en Bogotá, y a través de esas oficinas de prensa de choque, como yo las llamo, y es mi opinión, se está haciendo que se diga, por ejemplo, que va a llegar una administración tan transparente que no va a ser necesario que el Contralor lo controle, cuando precisamente el día de su posesión él juró cumplir con las leyes y las normas. Y la misma Constitución que le da aval para ser el ordenador del gasto por 4 años el distrito de Santa Marta, y que nos obliga a nosotros a tratarlo de señor alcalde, esa misma Constitución dice que él tiene un control legal con competencia que se llama el Contralor de la ciudad de Santa Marta. Y además de eso, Víctor y oyentes, si se va a hacer una administración transparente, el ente que finalmente va a certificar esa transparencia es precisamente la Contraloría. Y entonces, ¿por qué niegas o pretendes que no se haga ese control? ¿Por qué tanto temor? A menos que se prediga, pero no se aplique. Ahí pues el interrogante que salta.
Porque es que se está predicando una cosa, pero parece, como están las cosas, que se están practicando otras muy distintas. Con el debido respeto, señor alcalde, nos estamos sintiendo violentados con esas medidas que usted declara y toma. Nos estamos sintiendo violentados y vemos que las palabras de su posición de reconciliación solamente fueron para la foto de la posesión. Y no vemos que haya de parte de la administración de verdad gobernar para bien de todos, sino que se está tratando con discriminación, se está tratando de desconocer las realidades de que todos aquí en Santa Marta cabemos, en que todos tenemos derecho a vivir en paz, pero vemos que cada día, y ahí estaba la cifra que daba Radio Magdalena esta mañana, de cómo se ha disparado los hechos de violencia aquí en el distrito en el primer mes de administración de la alcaldía de Santa Marta. Ojalá que la policía metropolitana, que la sacaron como solución al problema, se implemente rápido, porque definitivamente, aun cuando creemos que no es la solución de fondo, eso fue lo que planteó la administración. Y queremos ver que funcione, porque un muerto cada día que se dé esperando esa policía metropolitana es un muerto que va a enlutecer a muchas familias en la ciudad de Santa Marta. Nos duele lo que está sucediendo y nos duele más que el discurso de posesión solo haya quedado en eso. Queremos acciones que de verdad demuestren que su verdadera intención era la reconciliación de los samarios, señor alcalde. Bueno, y en enero fueron 7 muertes violentas más en enero de 2012 con respecto a las sucedidas u ocurridas en enero de 2011. Ya son las 8 de la mañana, 14 minutos. 8:14 y vamos a tratar el tema que tenemos para el día de hoy. Hemos invitado al doctor Reiner Avendaño. Reiner Avendaño es un profesional especializado, economista, y está encargado de las funciones del Fondo de Valorización del Departamento del Magdalena. Es por parte de la administración la persona autorizada para hablar sobre este tema. Ayer tuvimos invitados, tuvimos 2 diputados, un concejal y el equipo de panelistas que nos acompaña con frecuencia para hablar sobre el tema de valorización. Y hoy precisamente queremos también conocer la voz autorizada del Departamento del Magdalena sobre valorización. Muy buenos días, doctor Reiner Avendaño. Buenos días a toda su audiencia y estamos aquí dispuestos para responder las inquietudes que haya sobre el proceso de valorización, su alcance y el estado actual del mismo. Ayer en el programa hubo un consenso tanto de diputados como de consejo que había necesidad de una socialización de las obras que se van a cometer. ¿Cuándo se puede dar esta socialización para que de una vez por todas la ciudad de Santa Marta sienta que se beneficia, que es un beneficio directo para todos con lo que se va a realizar? Bueno, el proyecto de valorización como tal ha sido socializado en diferentes momentos, es decir, la administración pasada y la área de proyectos, que es el que lidera la parte de ejecución de las obras, ha realizado o ha sido invitada a diferentes eventos que constan en la prensa, que consta también en las invitaciones que ha cursado el departamento, donde se le ha informado a diferentes grupos de ciudadanos, gremios inclusive, las características del proyecto, lo que implica los fundamentos legales, los fundamentos técnicos del proyecto, y esa socialización inclusive también se realizó o se consolidó recientemente en el mes antes de las elecciones. El gobernador pasado realizó una invitación inclusive a candidatos electos en ese momento, al consejo que estaba de la ciudad de Santa Marta en ese momento, y se le informó del proceso de valorización, sus alcances, el contenido, de algunas modificaciones que se hizo en algún contrato vigente, de una ordenanza que sacó la Asamblea para precisar algunos puntos y hasta, digamos, detalles técnicos que normalmente en un proyecto de estos no se habría hecho. Sin embargo, sigue dispuesta la administración a seguir informando cualquier inquietud que haya al respecto. Bueno, arrancó el proceso con Omar Díaz Granados,
hubo una sugerencia por parte del Ministerio de Hacienda sobre valorización que ajustó la administración del general Bonet. Hoy, cuando va un mes de gobierno del nuevo mandatario Luis Miguel Cotes Aves, ¿cuál es la valorización que se le presenta a los ciudadanos, no solamente de Santa Marta, sino de Ciénaga? ¿Cuáles son las obras que se van a acometer? Bueno, hay que empezar diciendo que la valorización tiene fundamentos legales muy sólidos, es decir, no es una cuestión que se inventó el departamento del Magdalena ni la asamblea pasada. Los fundamentos legales de la valorización en Colombia, inclusive algunos datan del siglo XIX, del final del siglo XIX. En el departamento del Magdalena, en el año 1997, la asamblea de ese entonces adoptó un estatuto para darle esa herramienta de financiación al departamento en el momento que lo quisiera. Y posteriormente, en el estatuto tributario se incluyó también esa herramienta para consolidarlo. En el plan de desarrollo del año 2004-2007 se incorporó el proyecto Plan Vial del Norte y se estableció como mecanismo de financiación la posibilidad de acceder a este sistema. Este sistema se fundamenta en el hecho económico casi incontrovertible de que las obras públicas generan valorización sobre los predios privados. Ahí el punto que hay que aclarar a las personas que la contribución de valorización es la recuperación que el Estado hace de una parte de la valorización que las obras públicas generan en los bienes privados. O sea, ya en este caso ya las obras están en curso, casi está terminada la doble calzada y esa obra ha generado una enorme valorización sobre los predios privados. Entonces, con las competencias que tenía el departamento del Magdalena, competencias establecidas en la ley, las ordenanzas y los actos administrativos expedidos, se declaró el cobro de valorización sobre una amplia zona que se consideraba la que recibiría ese beneficio. Y en la declaración, en la resolución que se establece, la declaratoria, se establecen las obras principales o se mencionan cuáles son la construcción de puentes adicionales en la doble calzada, la construcción de accesos para que la vía tenga un vínculo más dinámico con su entorno, así que no pase algo parecido por ejemplo, la vía que va de Ciénaga a Barranquilla, donde hay comunidades al lado y lado que viven en extrema pobreza y que muy difícilmente han establecido un vínculo con la vía donde circundan diariamente miles de vehículos. Y para hacer eso se requiere dinero, recursos que se han establecido por este sistema. Entre otras obras también hay unas obras como la vía Minca, un tramo hasta el Campano. Está complementado también unas obras en la parte de la avenida del Ferrocarril, que hay un punto también controversial ahí que confluyen con el sur, pero eso también se puede aclarar tanto desde el punto de vista técnico como legal. Hay preguntas que se hace en la ciudad de Santa Marta, preguntas que de pronto hay que aclararlas definitivamente, pero que de pronto están opacando unos trabajos que de verdad van a beneficiar en el tema de movilidad a la ciudad. La primera pregunta que se hace mucha gente es que si es cierto que la empresa que tiene a su cargo la distribución de los recibos o facturas se va a ganar 54.000 millones de pesos solo por tramitar la facturación según el contrato suscrito. ¿Eso es cierto? Bueno, la administración departamental contrató bajo los procedimientos legales establecidos una firma para que apoyara al departamento en la gestión de la información, en la parte operativa y en el apoyo logístico de todo el proceso de valorización. Eso se hace ¿por qué? Porque fundamentalmente, primero, el departamento no tiene una estructura administrativa que lo permita. Si nosotros no tenemos instituto de valorización, afortunadamente, porque generaría costos permanentes de un ingreso que no lo es. Y segundo, porque está demostrado, no solamente en el caso de las estadísticas del propio departamento, sino de otros entes territoriales, que el cobro de ciertas contribuciones y aún los tributos genera una enorme cartera cuando no se hace de manera eficiente. Porque si nosotros tenemos una cartera casi de 12.000 millones en tránsito, tenemos otra de vehículos que puede ser más de 30.000 millones, y en el caso de la contribución de valorización no se podía permitir eso, porque el Estado hace un compromiso de ejecutar unas obras con un recaudo que se debe acercar entre el 90 y el 100% para poder cumplir con lo que usted decretó. Además que la remuneración está pactada, el contrato es público, ha sido verificado por la Contraloría, por la Dirección de Apoyo Fiscal, por la Contraloría Departamental. Pero ese contrato que se establece cuánto va a ganar el contratista, implica que, cuál es el alcance del compromiso que
para que esa persona se gane una cifra para que la importante? ciudadanía sepa concretamente, aunque no es mi área de responsabilidad dentro de la gobernación, el contrato establece una remuneración del 7% por los ingresos efectivos. Ese ajuste se le hizo en la migración pasada y se aclaró que era por ingresos registrados en la caja de la fiduciaria. Eso fueron de las recomendaciones del Ministerio de Hacienda. Eso fue la recomendación del Ministerio de Hacienda y ahí está pactado entre las partes esa remuneración. Pues esa remuneración pues, exige una atención a la comunidad, exige el gasto de infraestructura y nómina por fuera del departamento y una operación logística que está al alcance de cualquier organismo que lo quiera revisar. Hay también otra pregunta que nos sugirieron en estos días. Dice que si es cierto que el ministro declaró no estar de acuerdo con la valorización como fuente de financiación de estas obras complementarias y que habría sugerido el uso de regalías. ¿Usted sabe sobre eso? Bueno, cuando nos han dicho que se podemos financiar la valorización por otro medio, uno dice, bueno, aún si el Estado Central le coloca un cheque al Departamento del Magdalena por el total de las obras, uno debería pensar que, primero que todo, estamos cobrando la retribución que el Estado le da al patrimonio privado. Es decir, aquí se trata no de aplicarle un impuesto, como se llama de manera general y técnico, como lo escuché en la conversación de ayer, sino es el Estado aplica su potestad legal para decirle al particular, este predio tuyo se valorizó en una cantidad X y de acuerdo a tu capacidad de pago y el costo de las obras te vamos a cobrar una cantidad mucho menor en un plazo amplio. Es decir, los fundamentos legales de la contribución de la valorización no solamente son claros y expeditos, sino que también está el asunto de equidad. Y sobre eso que usted está diciendo, hay una experiencia que sugiere que la valorización máximo para que sea efectiva, para que sea el recaudo sea bueno, debe ser máximo en 2 años. Y aquí está planteada en 5 años y hay experiencia que dice que esos 3 últimos años va a ser casi que nulo el recaudo. ¿Por qué 5 y no 2 años como en otra experiencia a nivel nacional se tiene? Bueno, uno de los principios de la valorización es que debe consultar la capacidad de pago. Es decir, aun si una inversión de 100 pesos genera una valorización de 1000 en un particular, el Estado no puede cobrar sino máximo hasta los 100 que invirtió. Pero esos 100 que puede recuperar están sujetos a lo que llaman la capacidad de pago. El estudio socioeconómico que se hizo acá en el departamento y que, dicho sea de paso, lo tienen los organismos de control desde hace, creo que año y medio, estableció que la capacidad de pago del departamento... Perdón, usted lo que está diciendo es que por lupa, aquí lo que hay un lupón. O sea, yo no lo pondría como economista en ese término, pero el asunto es que la capacidad de pago del departamento no es igual a la de Medellín, ni a la de Bogotá, de Bucaramanga y Cali, donde ha habido esa experiencia. Y la sugerencia pues, del alto gobierno, pues no solamente pienso que sería válida para otros departamentos, sino para todos. Uno se pregunta por qué una ciudad como Medellín, que tiene toda la financiación del mundo, que en los últimos 10 años, 8 años ha tenido todo el apoyo de nivel central para invertir en vías, lo utiliza la valorización. Bogotá también tiene eso en su plan de desarrollo recursos por valorización. El asunto aquí de los 5 años, aunque digamos que atenta un poco contra la eficiencia del recaudo, está planteado en aras de armonizarlo con la capacidad de pago de quienes tienen que contribuir. Cuando se hacen unas obras, X monto, y la capacidad de pago se dificulta en el 5.º año, va a quedar una deuda. ¿Quién asume esa deuda si los particulares, la gente que tiene propiedades, no va a pagar? De todo el monto total queda un porcentaje. ¿Quién asume si los particulares no pagan? La contribución por valorización tiene mecanismos legales, digamos, muy concretos y, digamos, fuertes desde el punto de vista de la capacidad de recuperación de la cartera. Es decir, esa deuda o esa contribución se inscribe en registros públicos en el bien específico y no se puede tramitar ninguna cesión del bien sin que esté saneada o se haya suscrito un acuerdo de pago con la administración que la ha declarado. Es decir, que hay un mecanismo de recuperación de cartera que podríamos llamar de primer orden. Pero no jurisdicción coactiva. Sí, también está suscrito a jurisdicción coactiva. Claro. Bueno, pero entonces, ¿por qué de pronto esa laxitud para con el que va a hacer la obra? Entonces lo ideal, si existen esos mecanismos para poder hacer efectivo ese cobro, ¿por qué entonces no se garantiza la realización de la obra, que posteriormente existen las herramientas o los mecanismos para cobrar las mismas? ¿Y por qué entonces se establece una cifra a cobrar, pero no se establece el número de obras a realizar? Bueno, hay que aclarar a la comunidad que las normas establecen
entre ellas que cuando se declara la valorización se enumeran las obras por las cuales usted la declara. Es decir, nosotros tenemos el documento, tenemos el acto administrativo mediante el cual se declara la resolución declaratoria y ella establece, enumera las obras que se van a hacer. Posteriormente, el departamento, o sea, ya está en la fase crítica, debe proceder a distribuir o establecer un orden de prioridad de la secuencia de las obras que se van a realizar, conforme vayan entrando los ingresos de la contribución de valorización. Lo que debemos precisar es que esta contribución se va a cobrar sobre obras que ya están en camino, están próximas a terminar, como es la doble calzada, es decir, y que ya generó la valorización sobre los propietarios o bienes a los cuales se le está facturando. Hay diferentes mecanismos para usted cobrar la valorización. La puedes cobrar sobre obras que vas a hacer, que estás haciendo o que ya realizaste. En este caso el departamento está cobrando por una obra que está a punto de terminar, que es visible a toda la comunidad, que es la doble calzada Y de Ciénaga Mamató. Nos están escribiendo a través de BlackBerry y nos dice, entonces estamos cocinando un pleito con el pueblo, vamos a expropiar los amarios a los cienagueros, y otra persona que nos acaba de llamar nos dice cuánto es el porcentaje de ese cobro coactivo que está establecido. Pero además también salta otro interrogante con respecto a lo que acaba de decir, y es que por lo de la doble calzada, luego entonces la valorización no es para las obras complementarias, ya que los recursos para lo que es la doble calzada en sí están garantizados. En las obras que se van a hacer, no. Es decir, las obras se financian por el sistema de concesión, lo que es la vía. Pero si usted quiere hacer obras adicionales a la vía, que la armonicen con su entorno, los puentes peatonales, esa parte no está contemplada. Las obras las complementarias, lo que llaman. No está contemplada. De hecho, también, como sepa, los organismos de control es público, el contrato de concesiones es público. Entonces, en este caso no se va a cobrar por lo que ya se está realizando, porque esto es lo que es la vía en sí, no las obras complementarias. El fundamento legal es que usted cobra por la valorización que una obra pública le genera a los particulares. Ese es el fundamento legal. Luego usted dice, tiene que cubrir ciertos requisitos, de que sea equitativo, aquí vamos a mencionar por qué es equitativo, que confluya con la capacidad de pago de los contribuyentes, porque así como dije anteriormente, una obra pública genere una valorización de 100 millones a un predio, usted no le puede cobrar los 100 millones si la persona no tiene cómo pagar. Si un estudio socioeconómico no demuestra que tiene cómo hacerlo. Y en este caso, digamos, la alusión al pueblo, uno la puede responder diciendo que la valorización no se le va a cobrar a los estratos 1 y 2. O sea, de salida decimos que la gran mayoría de predios o de contribuyentes establecidos ahí, que son casi del 50% de los predios que corresponden al estrato 1 y 2, no se les va a cobrar. Hay un condicionamiento del estrato 3 que corresponde al 32% de los predios, que está en potestad del gobernador de graduarlo a un poco más. Es decir, entonces si nos atenemos a la clasificación que da la norma sobre lo que se puede considerar estratos más bajos, y esto en armonía con lo que se hace en servicios públicos, por ejemplo, lo que se hace en CISBEN, pues esos dos estratos no van a pagar un peso. Y el tercero va a pagar condicionado a lo que se va. Óyeme, ¿cuántos predios en el vecino municipio de Ciénaga pagarán valorización? Bueno, tengo aquí la clasificación por zona. Por valor, Ciénaga va a pagar, la participación de Ciénaga dentro del total que se espera recaudar es menos del 8% alrededor. Estamos hablando de que si son 180.000 millones las expectativas máximas, Ciénaga tiene un tope máximo de cerca de 11.000 millones. Y solo se va a cobrar a un reducido grupo de contribuyentes, que en este caso, vamos a ver, aquí tengo las estadísticas para el caso de Ciénaga. Estamos hablando de 11.074 millones en la suma, y una participación en los predios que también es casi proporcional. Vamos a decirle exactamente cuántos son los predios para no dejar la pregunta en el aire. Total Ciénaga, estamos hablando zona rural Ciénaga, estamos hablando de 414 predios, y en la urbana son cerca de 800 predios adicionales que se van a cobrar, que están tasados básicamente en lo que son la parte más pudiente y comercial. Son bastantes predios en la zona urbana cuando se decía que Ciénaga... Pero la parte comercial, la que está clasificada como comercial e industrial, que usted no lo puede excluir de un ejercicio tributario como esto, por el principio de equidad. Es decir, si son predios que están dedicados al lucro,
O sea, es justo que también contribuyan con el Estado en la valorización que han recibido sus negocios. O sea, ese tipo de... Así estén distantes de la obra. Distante, digamos, el estudio socioeconómico establece una zona de influencia, una zona que se irradia como una onda decreciente a medida del cual el impacto de las obras va generando variaciones en los predios. Si usted mira la doble calzada y llega hasta 10 de Ciénaga y mira la zona comercial de Ciénaga, ¿qué tan distante puede estar? Es decir, usted, ¿qué tan distante puede estar? ¿Sabes? ¿Puede estar cuántos kilómetros? ¿3 kilómetros? ¿4 kilómetros? Por ahí. Por ahí unos 3 kilómetros. Vale. Entonces, es fácil argumentar que algún beneficio tasable y medible que está consignado en el estudio socioeconómico que ya le hemos dado a los organismos de control varias veces, el Ministerio de Hacienda, está el mecanismo de medición de la valorización que recibe cada predio individual. Ya que estamos hablando de Ciénaga, ¿qué obras directamente se van a hacer en Ciénaga? Bueno, el principio, que es también una competencia del área de infraestructura, el principio por el cual es que los cercados en Ciénaga se invierten en Ciénaga. Es decir, aunque los beneficios geográficos de Ciénaga van a ser menor en términos, porque la carga tributaria también, la carga de la valorización también va a ser menor. Recuerde que gran parte de la vía, después de la quebrada del Doctor para allá, está en el territorio de Ciénaga. Entonces, lo que se recaude allá se va a invertir en puentes peatonales y el tema del acceso de la vía y el vínculo espacial entre la doble calzada y la parte geográfica que corresponde al municipio de Ciénaga. Todo este tema va orientado a la movilidad y va directo a la infraestructura vial de la ciudad de Santa Marta. Y tiene una razón estratégica y es que somos puerto. Aquí por Santa Marta entra y sale una importante toneladas de carga para exportación e importación que hace la nación. Luego entonces mucha gente considera que el principal beneficiario no son los ciudadanos del común, sino que son precisamente la sociedad portuaria y todos los que utilizan los servicios del puerto. ¿Cómo se va a implementar, siendo ellos los mayores beneficiados, para que paguen esa proporción? Bueno, en materia de valorización no se pueden solucionar todos los problemas de equidad tributaria que pueda tener, pero tanto la sociedad portuaria como todo el que tenga predios dentro de la zona va a ser grabado. O sea, el lote que está ahí seguramente está en la base de datos con un cálculo específico de valorización para el área que corresponde, la metodología aplicada, el tipo de uso, la distancia del área y todos los factores que se utilizaron que utilizó el estudio para medir. Pero ahí no habría equidad, porque no todo el mundo tiene carro y no todo el mundo va a utilizar ese servicio. Pero la sociedad portuaria, aun cuando proporcionalmente en la ciudad es pequeña, la sociedad portuaria es la que principal se va a beneficiar, porque a través de estas vías va a haber mayor flujo de tractomulas para entrar y sacar carga. Bueno, el efecto, digamos, dinámico de una inversión pública en vías no se puede, recuperar por el mecanismo de valorización. Aquí hay una parte que hay que observar que son el marco legal. El marco legal establece que usted puede cobrar hasta donde invirtió, considerando la capacidad de pago del contribuyente en este caso, y de acuerdo a una metodología legalmente aceptada. Es decir, aun si el beneficio económico medible de la sociedad portuaria, por ejemplo, es mayor que la valorización que le estamos calculando, legalmente no lo podemos cobrar. Segundo, la metodología de medición incorpora el hecho de que ese predio, así sea igual de extensión que otro, tiene un uso comercial e industrial definido, y con base en eso se le aplica unos factores diferentes, que si el lote estuviera baldío, que si el lote estuviera a más distancia y que si el uso económico fuese diferente, o que si el lote estuviera en área plana o si estuviera en montaña, o si la topografía fuera diferente. Aunque hay que ceñirse a lo que la norma establece, y el beneficio sí, dinámico, y se supone que eso va a generar empleo, mejorar los costos de transporte y la economía no solamente para la sociedad portuaria, sino para todas las personas que utilizan la vía directa o indirectamente. Otra pregunta que nos hacen vía BlackBerry es, parece ser, o dice, o se piensa, que quedó desfinanciado el plan vial del norte y por eso se está involucrando obras dentro de valorización. ¿Es así? Bueno, repito que es un tema que tiene que responder el secretario de Infraestructura, pero yo voy a responder la parte que conozco, y es que la parte de valorización que estamos cobrando es para hacer obras adicionales que no estaban contempladas en el plan vial del norte.
Segundo, que una obra de esta naturaleza no se financia con un stock de dinero invertido en un momento específico del tiempo, sino que tiene que ser un flujo continuo de recursos. Para que una vía de estas especificaciones se mantenga operativa, no solamente usted requiere una inversión inicial en un año específico o varios años, sino que requiere un flujo de recursos para poder mantenerla operativa. Entonces, la valorización no intenta modificar esto, sino intenta utilizar los recursos que que el Estado le generó al patrimonio particulares para construir vías adicionales a la gente. Es decir, es un mecanismo de equidad en el sentido en que estamos tomando o las atribuciones legales para decirle a un contribuyente su predio se valorizó, vamos a tomar parte de esa valorización para construir obras adicionales que se necesitan en el distrito de Santa Marta y Ciénaga específicamente. Hay otras personas que dicen que entre el TUS y la valorización se están pisando la manguera. ¿Cuál es el alcance de las obras? ¿Hasta dónde llega valorización departamental y dónde arranca el TUS? Bueno, en el tema del TUS no es un asunto del cual sea experto, pero los sistemas masivos de transporte tienen su mecanismo de financiación. Entiendo que hay un trazo que está propuesto en valorización que confluye con las obras propuestas en el TUS. En ese caso, digamos que la valorización del departamento fue establecida y decretada mucho antes de que se supiera el detalle del proyecto, pero aún así, si existe confluencia de dos proyectos, pues lo que manda la ley es que las autoridades públicas armonicen sus proyectos en fin de los bienes del Estado. Es decir, aquí lo competente sería que se especificara bien cuáles son el alcance de las obras del TUS y se armonizara con lo que se piensa hacer en valorización. No, y sobre la parte legal, yo no sé, usted que conoce el tema nos puede dar una orientación o una precisión sobre el particular, y es que el contribuyente estaría impedido de pagar valorización por el orden departamental y valorización por el orden distrital, es decir, dos valorizaciones. Bueno, que yo sepa, lo que está pedido en la ley es que dos entidades territoriales puedan cobrar valorización por la misma obra, y eso no está sucediendo acá. Es decir, aquí no estamos cobrando valorización dos veces, ni el distrito la está cobrando por las obras que nosotros hemos decretado. Eso sí sería ilegal. El departamento está utilizando las competencias que tiene para utilizar un mecanismo que no es muy recurrente, que no es muy utilizado, pero que la ley establece para tú poder financiar obras adicionales. Digamos que el departamento tiene limitaciones financieras conocidas por todos, y pienso que el distrito también para emprender obras de esta magnitud. Y entonces, ¿por qué el celo desde el Consejo? Es decir, ¿por qué los ataques a la valorización? Bueno, yo soy un funcionario del área técnica y por norma no debería meter en asuntos políticos, pero lo que debo decir realmente es que las competencias del departamento están claras, es decir, hay unas ordenanzas que reglamentan leyes posteriores, esas ordenanzas están vigentes. Con base en esas ordenanzas, las administraciones departamentales han expedido actos administrativos que están vigentes. Y con respecto al Consejo, es normal que en este tipo de iniciativas se presenten opiniones porque está dentro del área geográfica de Santa Marta. Pero también hay que decirle a la comunidad es que lo que podríamos llamar la soberanía tributaria de los departamentos y los distritos no son conflictivas. La nación tiene competencias en materia impositiva sobre todo el departamento del Magdalena. El departamento tiene atribuciones y competencias impositivas, y en este caso en la valorización, sobre todo el territorio del departamento. Y el distrito tiene sus competencias y su soberanía tributaria sobre su área. En ningún momento están que sean esas competencias que sean conflictivas. Sí es necesario que se armonice, pero no creo que llegue hasta la potestad de que el departamento tenga que subrogar sus obras a que se esté de acuerdo o no en todas las instancias políticas. Pero sobre esa parte debe contestar también la administración en cabeza del gobernador. Nos acaba de llamar un oyente y nos llama la atención el punto de vista que tiene, porque dice que estas obras en ciertos casos desvalorizan en vez de valorizar, y me explica. Cuando hay solamente, actualmente, una sola calzada ida y vuelta, los negocios que estén a una margen de la vía, sí, pues tienen flujo para beneficiarse de ambos lados. Sí. Tanto los que salen de la ciudad como los que llegan a la ciudad. Pero con estas obras de doble calzada y que no hay muy cercano los cruces para pasar de un carril al otro carril. Los retornos. Los retornos, exacto, esa es la palabra, los retornos, sus negocios van a haber menguado en cuanto a sus ingresos. ¿Qué tan técnico es la ubicación de los retornos para que nadie se sienta afectado en los negocios que han montado? Bueno,
las obras públicas, por lo general, generan valorización en los predios privados. Eso es una norma que no es una cuestión sujeta a excepciones, pero es una norma que se aplica no solamente en Colombia, sino en todas las partes del mundo. ¿Cómo demuestra uno? Y en el caso específico de la valorización pasaron unos fenómenos interesantes. La gente que le tenía que vender al proyecto Ruta del Sol cobraba hasta 10, 8 veces más de lo que tasaba inicialmente el proyecto por el hecho de que su predio ya estaba valorizado por la vía que apenas se estaba construyendo o apenas estaba en proyecto de pasar por su predio. Y la valorización es un hecho económico objetivo en el sentido en que todos esos predios comercialmente, que es lo que interesa en el mercado, hoy valen más de lo que costaban en la doble calzada. Ahora, tiene algo, la certeza de la persona de decir que si una vía no está integrada espacialmente con su entorno, el impacto no es igual. Pero decir que no genera valorización es un hecho que hay que demostrar en casos específicos. Lo que se ha estudiado en el estudio que contrató el departamento hace algunos años, se midieron los factores que cada predio tenía con relación a la distancia en la obra. Si el predio es comercial, si el predio es industrial, si está, cuánto tiene de frente, las características topográficas y el estrato socioeconómico en algunos casos. Y se determinó un valor que generaba esta vía para cada predio. Lo que se está proponiendo también es, mediante las obras complementarias a esa doble calzada, integrar espacialmente más la vía a su entorno. Es decir, que la gente pueda aprovecharse más de una doble calzada donde la gente va a traficar pues al límite de la velocidad permitida, esperemos. Obviamente con una obra de esas magnitudes el predio se valoriza, eso ahí es entendible, pero me llamó mucho la atención del interrogante o la inquietud del oyente porque dice, por ejemplo, en una tienda, dice que cuando no es doble calzada, tanto el que sale como el que entra a la ciudad tienen la posibilidad de llegar a ese negocio, pero en doble calzada muy seguramente nada más solo, lo que solo sale, uno. por decir algo. Uno plantea un argumento un poco diferente, uno puede decir, en una calzada todo el mundo está apresurado por llegar a su sitio de destino porque tiene tiempos de retraso enormes. Usted recuerda lo que era esa vía hace poco cuando no existía la doble, cómo llegaba a una ciénaga. Prácticamente una vía urbana donde usted esperaba construir un semáforo, que la mula se ubicara para que usted corriese a la izquierda para pasar. Los tiempos. Claro. Otro aquí, yo creo que con doble calzada sus negocios son más visibles antes. Primero que todo son más visibles. O sea, y con doble calzada usted tiene la posibilidad, si tiene las obras complementarias, que es lo que está proponiendo el proyecto, de estacionarse, de mirar, de almorzar, cosa que de pronto usted no consideraba en una vía que generaba mucho retraso de desplazamiento. No sé, una cuestión subjetiva en ese punto específico que me está planteando, pero usted también puede tener argumentos diferentes. No, y seguro que los hay, pero sí llamó mucho la atención, me llamó también la atención esa inquietud. Aquí Colombia tiene un atraso de infraestructura que está tratando de ponerse al día de más de 50 años con respecto, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hay ciudades donde no hay suficientes salidas de las interestatales para conectar con la ciudad. Y si alguien se pasa esa salida, tiene que atravesar toda la ciudad para volver a regresar. Pero son culturas diferentes, anglosajonas, y aquí nuestra cultura caribe, nuestra cultura latina, estamos acostumbrados a otro orden. Y nos preocupa a todos los ciudadanos en el tema de movilidad los retornos de esta vía que no lo vemos, y los que están hechos en este momento son antitécnicos. Aquí hay en la vía hay un Puerto Nuevo, donde se ha hecho un retorno que de verdad puede ocasionar accidentes en cualquier momento, porque son tractomulas haciendo prácticamente la U sobre una vía de esta característica. ¿Qué piensa Valorización sobre estas vías de retorno en el futuro inmediato para evitar accidentes? Ese son el tipo de obra que está contemplada en el proyecto de valorización financiera. De todas maneras, se requiere también un análisis técnico, no solamente del que está el concesionario, sino de la misma Administración Central para determinar los sitios específicos en los cuales deberán ser ubicados estos retornos de acuerdo al recaudo que se tenga proyectado y al costo de esas obras. Sí es cierto que no se pueden construir retornos cada 3 kilómetros. En una vía de doble calzada se supone que la gente sabe para dónde va, que tiene cierta planeación del viaje, y que en ninguna parte del mundo encuentra uno ese tipo de infraestructuras de apoyo para devolverse en el sentido contrario de cada 3 kilómetros. La distancia es grande, pero lo importante aquí es que hay un avance en el desplazamiento de la gente, en la gente que transita diariamente de Ciénaga a Santa Marta, en la gente que viaja habitualmente,
en el comercio, en el turismo que llega a esa zona. Es decir, ya doble calzada es fácil transitar, es fácil aparcarse y lógicamente eso genera oportunidades de negocio de todo tipo. Fíjese, en el concepto esto de doble calzada, que en los Estados Unidos son las interestatales, el espacio entre una vía de ida y otra avenida son alrededor de unos 30 metros de separación y es un prado que se mantiene plano. Aquí ya comenzamos a ver que se están creando unos montículos precisamente porque el estilo de aquí es atravesar y aquí no se puede dar, entre comillas, ese papayazo y por eso se están haciendo los montículos. En el caso específico de un puerto como este donde se va a movilizar carga, es obligatorio, hay un paso a nivel para evitar situaciones desastrosas como un accidente con una tractomula dando la vuelta ahí. Sí, estamos de acuerdo en eso y corresponde al departamento en la estructuración final de este proyecto que las obras queden ubicadas técnicamente en el lugar adecuado. Porque realmente tampoco es que los dineros vayan a alcanzar para transformar eso en una superautopista del mundo desarrollado. Hay que tener en cuenta también eso. Pero sí hay que seguir todas las especificaciones técnicas que están establecidas en el contrato de concesión, que es público también, de todos los actos administrativos que hay acá. Desde la ordenanza 012 del 97 para acá son públicos. De hecho, nosotros hemos contestado cerca de, hasta ayer, 680 derechos de petición, donde se le cita al contribuyente que pregunta todo el marco jurídico precedente, todos los actos administrativos que se pidieron, con el objeto de que él verifique, los pidas posteriormente, le saque fotocopia donde sean importantes y se entere de una manera más profunda de todo el detalle que tiene, digamos, el cobro de la contribución. ¿Usted tiene el número del contrato, la fecha y todo, o eso no? La verdad que... Porque es que nos están escribiendo y quieren cuál es el número y fecha del contrato, cuál es el objeto y concepto. O sea, hay personas que están interesadas de pronto en conocer detalles para tomar, no sé, acciones legales o lo que o presentar. Entonces nos están preguntando, no sé... Los contratos son, esos contratos de la naturaleza pública, es decir, no es que esté engavetado por allá en alguna parte. ¿Qué número de contrato y qué fecha? Nosotros, ese contrato ha tenido 2 otros sí. El último otro sí se lo hicieron en octubre del año pasado. Luego repito, no es mi área de trabajo porque eso es corresponde a la jurídica, pero si la persona nos dirige un derecho de petición, ¿A dónde? se lo puede dirigir a las oficinas de atención a la comunidad que está en el Centro Ejecutivo Prado Plaza, al lado del Fondo Nacional del Ahorro. Para más detalles, está una oficina donde puede radicar su derecho de petición y con mucho gusto le hacemos llegar la copia. O vía correo electrónico si él lo solicita en el pedido, con mucho gusto. Igual la gobernación también lo puede solicitar porque esos contratos son de naturaleza pública y no se pueden esconder para nada. ¿No? Bueno, yo tengo una inquietud. ¿De qué manera se preparan legalmente para defenderse teniendo en cuenta que existen, por ejemplo, muchos constructores, propietarios de hoteles que están interesados en demandar este cobro mediante el sistema de valorización o el cobro de la valorización, ¿no? Bueno, la capacidad que tiene el Estado de cobrarle contribuciones y tributos a los ciudadanos está bajo el marco legal y ese marco legal tiene su mecanismo de controversia. Es decir, nosotros estamos aquí en una labor pública de difusión y fue autorizado ayer para venir y hablar de toda la parte técnica, pero cualquier persona, ciudadano, organización que se sienta afectado desde el punto de vista legal, pues puede hacer uso de todas sus prerrogativas que tengan en este caso. Lo entendemos y usted lo ha explicado muy bien. Usted tiene un área de competencia y en la medida que pueda resolver todas las preguntas, pues lo entendemos. Aquí nos hacen una pregunta también a través de BlackBerry. La ley desde el 2009 prohibió que una empresa particular cobre o recaude un impuesto. ¿Qué pasa acá? Además me parece que se están utilizando la valorización para entregar contratos no relacionados directamente con la doble calzada. Bueno, bien. El contrato que se hizo con esta empresa sufrió una revisión inicial con Barco en esa norma que se establecía la concesión del cobro de tributos, o en este caso la contribución. No se trata de una concesión, realmente nosotros no le estamos delegando al particular ninguna de las funciones públicas que la ley establece para el departamento, es decir, no se le está delegando ni la jurisdicción coactiva, ni se le está delegando ninguna actuación administrativa, ni el recaudo. Hay que aclarar a la comunidad que el recaudo va a entrar a una cuenta de la Gobernación del Magdalena del encargo fiduciario y como tal es más fácil que la comunidad verifique qué entró, cuándo entró, quién pagó, en qué se gastó
qué montos salieron los cheques, para quién, con qué objeto, es decir, todas esas cosas van a ser fácilmente verificables. Aquí no se trata de que un particular va a administrar el recaudo de la gobernación del Magdalena, porque no es así. De hecho, los recibos que se han expedido recientemente tienen una cuenta de consignación en la fiduciaria que se contrató para este efecto. Y ya pasó esa revisión de la norma que establecía que el Estado no puede delegar funciones básicas en los particulares. Lamentablemente, inclusive a la comunidad hay que explicarle que esta es la forma de organización más económica, con todo lo que suele que hay que pagarle a un tercero es caro, porque tener un instituto de valorización permanente implica costos de nómina que podrían llevarse más de lo que la ley autoriza en el funcionamiento de un proyecto de esto, que es hasta el 30%. Y en este caso, vuelvo y lo repito, el acto, los contratos que se han hecho están a disposición de la comunidad y de la prensa y de que todo lo que quiera revisar. Nosotros, cuando respondemos un derecho de petición, nos extendemos más en lo que la gente nos pregunta. Siempre hacemos un marco legal adelante, le explicamos que ante esta norma, y luego le respondemos específicamente a lo que pregunta. No le pregunto al funcionario, sino al ciudadano. ¿Ya usted recibió el recibo de valorización? Bueno, yo vivo en una casa que está en el estrato 3, que está en el estrato en donde el departamento tiene la potestad de modificar. Y lógicamente me toca pagar la contribución, sí, como... ¿Usted va a pagar? Claro que sí. Me tocará pagar. Me No, trasladan un interrogante aquí con respecto a la interventoría. ¿Está a cargo de quién? Bueno, inicialmente el rol de la oficina de gerencia de proyectos estaba muy cargado en el sentido de que tenía la parte de ingeniería, como hoy la tiene, tenía la parte de supervisión del contrato también, y había una funcionaria que era la responsable de las funciones de valorización. En este momento, esa parte de supervisión del contrato está a cargo de la Secretaría de Hacienda. Digamos que se le dio un sentido fiscal a la parte del recaudo, y otra parte técnica y de ingeniería a la Secretaría o a la área de gestión de proyectos. Y si se separó adecuadamente, eso se hizo en la modificación que hizo el departamento, no, que hizo la Asamblea mediante ordenanza 09 del año pasado. O sea, separó un poco esas funciones que había, desconcentró un poco la gestión tributaria en Hacienda y la gestión, pues, de ingeniería en la área de proyectos. Y así está hoy. En este momento se dice o se sabe que la contribución de valorización solamente se puede cobrar una vez ejecutadas las obras. No, la norma establece que puede ser antes, durante o después. Se pueden ir al caso de Bogotá, que le pasa recibo de valorización sin haber empezado ninguna obra. ¿Y aquí cuándo va a comenzar el cobro? El cobro ya empezó este mes, empezó por donde tiene que empezar a los grandes contribuyentes, por eficiencia fiscal. Uno no le cobra primero a los pobres y luego a los más, uno cobra primero los contribuyentes más representativos, con más capacidad de pago, y en eso está en la administración. Entonces, Sociedad Portuaria debió haber pagado el primero. Bueno, está prohibido hacer alusiones específicas sobre el pago de contribuyentes individuales, es decir, eso sería violar sus derechos. Bueno, pero habrá facilidades de pago, es decir, le corresponde pagar por esta obra a este predio, por decir, 3 millones de pesos. Eso hay que pagarlo inmediatamente, hay alguna facilidad de cuotas, en fin, ¿cómo ¿O un pronto pago hay descuento? Sí, ambos mecanismos están contemplados. La contribución se amortiza en 5 años, y dentro de cada año hay cuotas trimestrales, es decir, el año se divide en 4 pagos para que la persona pueda cancelarlo de esta manera. Y también la persona que puede pagar totalmente la contribución puede tener descuentos establecidos también hasta el 10%. Inclusive en el año pasado, que era un periodo de revisión completamente de todo el proceso y de fiscalización por los organismos de control, hubo personas que llamaron que querían pagar y no le habíamos facturado, no podíamos. Bueno, y la otra parte, bueno, si el que paga adelantado o paga puntual, pues es posible que tenga algún descuento. El que tenga inconvenientes en el pago, ¿tendrá algún recargo? Tendrá el recargo que la ley establece para los tributos de este orden. Es decir, la tasa de interés que se decreta por la DIAN para efectos, y que es vigente para todo tipo de contribuciones e impuestos en Colombia. Aquí no se puede hacer algo distinto a lo que la norma establece. Estamos recibiendo un correo de Rafael Cortés Johnson, presidente de la Veeduría del Medio Ambiente, Turismo y Salubridad. Nos hace un cuestionario bastante largo, que si tiene el contrato, yo creo que quedaría resuelto todas las preguntas que nos está haciendo aquí a través del correo, y que por eso insistimos, ¿dónde puede dirigirse a través de un derecho de petición
para que se le dé toda esta información, porque es bastante largo y ya el tiempo por el día de hoy se nos está agotando. Mire, en la parte contractual, todos los actos administrativos son públicos. O sea, y no solamente el de evaluación, sino cualquiera que pida a la autoridad administrativa en Colombia, la comunidad tiene derecho a conocerlo. Mediante un derecho de petición, sea verbal, sea escrito, sea de medio electrónico, se los pedimos a cualquier persona. Cuando implica costos fiscales hay que aclarar a la gente y debe sacar sus propias copias, porque eso también está claro. Cuando se tiene recursos para sacar una fotocopia de una ordenanza que tenga 80 páginas, pues se hace, pero cuando no se le dice a las personas está en medio electrónico, pero si lo quieres aquí está para que le saque fotocopia. Eso es. Bueno, creemos que la ciudadanía se le dio traslado de todas las preguntas que se nos hizo, ya sea por teléfono, ya sea por BlackBerry, ya sea por correo electrónico. Durante estos días estuvimos acopiando y todas las preguntas que le trasladamos fueron las que recepcionamos, y esperamos que la valorización beneficie y que se sienta que la ciudad de Santa Marta, toda en general, se beneficia con estas obras. Esperemos que se comiencen a realizar y que comenzamos a sentir en forma tangible todos estos beneficios. Por lo menos yo deseo ir permanentemente a Minca, y ahora mismo es un deporte extremo porque hay sitios donde se puede dañar cualquier carro, por muy 4x4 que sea. Y además del riesgo que se corre de un accidente, y además pues ya es de todos conocidos los inconvenientes que hay en cuanto al tiempo por el pésimo estado en que se encuentra esa carretera. Cuando Se tiene todas estas obras terminadas que uno diga, esta es la nueva Santa Marta. Bueno, por norma, a más tardar el mes de julio, el departamento debe haber iniciado una de las obras que declaró en la contribución, lo debe hacer. Y para ello, pues tiene que tener el detalle de ingeniería estructurado, tiene que tener algún recaudo establecido, pero dado que esta contribución lleva algún tiempo, los términos están muy estrechos, y a más tardar en esa fecha el departamento debe iniciar. ¿Ya se tiene la prioridad? Es decir, ¿cuál obra arrancaría primero? No, la Junta de Propietarios y Representantes tiene la potestad con ello de consultar dentro de las obras que están declaradas y de acuerdo a la dinámica de recaudo cuál es la secuencia. Igualmente la administración, imagino que quiere armonizar eso con su plan de desarrollo, con el plan de desarrollo local, tanto de Santa Marta como el de Ciénaga, para que no entre alguna confluencia de proyectos que puedan generar algún costo adicional a las obras. Pero eso lo va a definir la Junta de Representantes de acuerdo a las competencias que la ordenanza le da. ¿Se va a coordinar agenda con el alcalde? Bueno, esa respuesta no la puedo dar yo soy funcionario del área técnica, okay. Pero yo entendería que si en algún punto específico confluyen dos obras, pues será necesario armonizar. Al cierre recibo esta pregunta: ¿no existiría doble tributación al pagar el impuesto predial unificado y el de valorización? Son dos digamos, conceptos completamente diferentes. El predial usted lo paga como un impuesto que el Estado le impone por el valor de su bien específico en cualquier tiempo. Y ese es permanente. Es permanente. Y la valorización es una contribución que usted hace del mayor valor económico que una obra pública le ha generado a su bien, a su activo personal, en un momento específico del tiempo, medible mediante un estudio, distribuible, con todas las consideraciones metodológicas que la ley impone. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Reiner Avendaño haber aceptado esta invitación. Esperamos que todos nuestros oyentes hayan aclarado las dudas sobre el tema de valorización y definitivamente hacerle un poco más de difusión a este tema para que se sienta el beneficio antes de hacerse las obras en el conocimiento de lo que se va a hacer. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Manténganse aquí en Radio Rodadero, siempre hay más.